Confirmado, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó la muerte de un menor de edad tras recibir un tiro en el cuello. Saldo negativo. Autoridades de Chacao y Baruta reportaron más de 300 lesionados en las manifestaciones de este miércoles. Activada, presidente Nicolás Maduro entregó oficialmente al CNE la convocatoria a una asamblea constituyente. Convocatoria. Diputada Delsa Solórzano afirmó que 30 millones de venezolanos deben ser consultados mediante un referéndum para decidir constituyente. Rechazo. Fiscal General Luisa Ortega Díaz condenó violencia por parte de efectivos de seguridad del Estado en contra de manifestantes. Desacuerdo. Canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que constituyente deslegitima actual Carta Magna. Arresto. Cantante Luis Miguel durante unas horas este martes estuvo en Los Ángeles, California, por no presentarse ante un juez federal. Inicio prometedor. Antonio Sensatela fue premiado en su primer mes en las mayores. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. En esta emisión les acompañamos Milagro Zambrano y Ángel López con las noticias más destacadas hasta ahora. Comenzamos. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó la muerte de un menor de edad tras recibir un tiro en el cuello. La víctima se encontraba en Las Mercedes durante la manifestación opositora de este miércoles. El ministro Reverol confirmó en su cuenta de Twitter que el joven había sido trasladado al hospital Domingo Luciani. Detalló que se designaron equipos especiales para la investigación. Más temprano, Reverol responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de las agresiones contra 3 efectivos de la Guardia Nacional y un arrollamiento en el distribuidor Santa Fe. Y que desencadenara todos estos hechos violentos ocurridos el día de ayer, donde ayer, acá en la Gran Caracas, específicamente en el distribuidor La Urbina, autopista Francisco Fajardo, cuando un grupo de guardias nacionales bolivarianos se encontraban evitando que fuera trancada la autopista principal que comunica varias ciudades del país, específicamente en el sector 5 de Julio, parroquia Petare, municipio Sucre, fueron atacados con armas de fuego por grupos terroristas. Explicó que en el estado Carabobo una unidad de transporte público se volcó al intentar esquivar una barricada y dejó 2 muertos y 10 heridos, mientras que en el estado Lara fue quemada una gandola de la estatal PDVSA. Licorería, comercial, distribuidora de cauchos, almacenadora, tiendas de ropa, tiendas de repuesto, quincallas, alrededor de 17 locales comerciales fueron sometidos a actos vandálicos por parte de la derecha terrorista, que ya tenemos identificado quienes coordinaron esas acciones y las autoridades se encargarán de buscarlos y detenerlos y aplicarle todo el peso de la ley. El ministro también repudió los ataques a la sede de la Defensoría del Pueblo en Carabobo. Más de 300 personas resultaron lesionadas durante las manifestaciones registradas este miércoles en los municipios Chacao y Baruta. El director de Salud Baruta confirmó que para el final de la jornada 168 personas recibieron atención médica. Enrique Monbrum también informó que Joen murió por impacto de arma de fuego. Hasta ahora hemos registrado 168 lesionados de múltiples etiologías, en este caso inhalación por gases lacrimógenos, traumatismo directo a personas en el torso, en las piernas, en el tórax y bueno, un desenlace muy fatal que fue el impacto que recibió un joven de 17 años de nombre de Armando Callizales, que fue impactado por un proyectil en la región lateral del cuello, trauma penetrante que produjo un shock en forma inmediata, fue reanimado en el sitio y murió durante el traslado. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, informó que en el municipio resultaron afectadas 163 personas. De ellos,
134 por traumatismos diversos, golpes, contusiones, bombazos, heridas, fracturas. 134 de ellos han sido por traumatismos. Luego tenemos 8 heridos por perdigones, 17 heridos por inhalaciones de gases lacrimógenos y 2 por quemaduras. Estos 2 por quemaduras, de los 2 que están por quemaduras, uno ya fue remitido a un hospital para que le puedan dar tratamiento. El alcalde Muchacho confirmó que el acuartelamiento de Polichacao cesó durante la tarde de este miércoles y las unidades comenzaron patrullaje preventivo. Nicolás Maduro, presidente de la República, activó oficialmente la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y denunció una insurgencia armada contra el país. Liz Flores nos informa. El primer mandatario nacional entregó a la presidenta del CNE el decreto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. Nos promueve una vía para el diálogo nacional y el fortalecimiento democrático. Desde allí, el país podrá conocer las diversas voces y propuestas del pueblo venezolano en este siglo XXI. Los seguidores del presidente Nicolás Maduro se concentraron en las puertas del CNE para manifestar su apoyo a la convocatoria de la constituyente. Les entrego el poder a ustedes para que el pueblo decida cuál es el destino de la patria. Llamo a todo el pueblo en general a que se imponga la paz. Ya basta de violencia y asalto criminal y armado, tapándose las caras para atracar al pueblo. Anoche fuimos testigos del secuestro de un camión de gasolina que un grupo de encapuchados que siguen las órdenes de Julio Borges. Julio Borges es el responsable de esta violencia y de este crimen que se está cometiendo. Amenazaban con incendiarlo en una urbanización. Y fuimos testigos de cómo le cortaron en tierra firme en el oriente del país a las 12 de la noche, 11 de la noche, el servicio eléctrico a toda la isla de Margarita. Ustedes quieren más violencia y guarisma. Ustedes quieren que se imponga un golpe de Estado fascista. Ustedes quieren que sigan cerrando autopistas y acosando al pueblo. He ordenado que se activen operaciones de búsqueda de los grupos armados que se han alzado en armas contra la República y contra el pueblo. Ha surgido desde las filas de la oposición, y lo denuncio al mundo, una insurgencia armada, fascista, antipopular, que ha levantado sus armas contra la República, y la República tiene derecho a defenderse del terrorismo y nos vamos a defender del terrorismo. Convocó a las unidades de batalla Hugo Chávez, los CLAC, los consejos comunales y las comunas a unir fuerzas para ganar la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. El jefe del Estado reiteró su planteamiento de incluir en la nueva Constitución un capítulo especial dedicado a los jóvenes para garantizarles el derecho a la salud, deporte, alimentación, cultura, tecnología, vivienda y a planes de financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos. Desde Plaza Caracas, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, afirmó que 30 millones de venezolanos tienen derecho a ser consultados mediante un referéndum para que digan si están de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La parlamentaria aseveró que la oposición no participará en ningún proceso que consideren violatorio a la voluntad popular. ¿Qué dice el artículo 347 de la Constitución? Dice claramente, solamente el pueblo como depositario del poder originario puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Maduro no es el pueblo somos 30 millones de venezolanos, sin distingo de color político. Todos necesitamos, por cierto,
tener acceso a los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes y todos valemos igual. Si el pueblo quiere constituyente, el pueblo tiene que decidirlo, no lo puede imponer Nicolás Maduro, que además a mí me impacta. Por eso hemos visto tantas voces disidentes del oficialismo, que el señor está modificando la Constitución que dejó Chávez. Que Chávez decía que era la Constitución más perfecta del mundo, pero a Nicolás no le parece y la va a modificar porque él quiere, porque además él se ha hecho autodepositario del poder del pueblo. Afirmó que la oposición busca un cambio de gobierno por la vía democrática. Nosotros no queremos golpes de Estado, ni actuaciones militares, ni nada por el estilo. Esto es un asunto civil que debemos resolver los civiles por la vía de los votos, por la vía que establece la Constitución. En lo personal, nosotros lo único que le hemos pedido a los militares es que depongan las armas que utilizan contra el pueblo. La función de un militar no es estar en la calle amenazando gente ni disparándole a los ciudadanos. La función de un militar es resguardar nuestra frontera, evitar que ocurran las cosas que ocurren a diario en las fronteras de Venezuela, resguardarnos de los paramilitares, no trabajar con ellos, con los colectivos paramilitares para amenazar a periodistas, para amedrentar a la gente. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, condenó los hechos de violencia por parte de efectivos de seguridad del Estado en contra de manifestantes durante las protestas opositoras. La fiscal puntualizó que no se puede exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están en el marco de la ley. Ortega Díaz considera que es tiempo de dialogar y negociar ante la situación que atraviesa Venezuela para alcanzar decisiones que conlleven al bien del país. Afirmó que la constitución vigente en el país y creada por Hugo Chávez es inderrotable. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que la iniciativa de convocatoria a una asamblea constituyente que presentó el presidente de la República, Nicolás Maduro, está al margen de la Constitución. No es una constituyente porque no será electa popularmente, sino que será electa por los sectores que al gobierno le dé la gana, dejando al pueblo venezolano fuera de ese proceso. Es un engaño que no podemos nosotros lograr de ninguna manera que avance, porque es una burla y un golpe contra el pueblo venezolano. El parlamentario rechazó que desde el gobierno nacional lo señalen como responsable de actos violentos registrados este martes durante la protesta denominada Trancazo. Nosotros seguimos marchando por la paz. No hay fórmula más pacífica, no hay camino de mayor paz que el voto. Y el voto es la razón de ser de nuestra marcha, de nuestros ideales, porque permite que todos ustedes, todos nosotros, seamos los dueños del futuro de Venezuela. Jorge Arriaza, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, afirmó que quienes despreciaron y discriminaron la Constitución creada por Hugo Chávez en 1999 son quienes la defienden en la actualidad. Destacó que a través de la Constituyente estarán en capacidad de perfeccionar y optimizar la Constitución, la cual considera debe ir adaptándose a las nuevas circunstancias del mundo en lo geopolítico, económico y todos los ámbitos de la sociedad. Quienes discriminaron, señalaron al comandante Hugo Chávez, de repente como que les nace un amor por él, por su constitución, con mi constitución no te metas. Y la verdad es que es un absurdo, porque el propio comandante Hugo Chávez en el año 2007 abrió las puertas a aquella reforma. Arriaza señaló que la constituyente es la estrategia más democrática para poder retomar el diálogo nacional con todos los sectores del país. Si están pidiendo elecciones, bueno, aquí están las elecciones más profundas, las que van más a las raíces del poder popular, del territorio, y la verdad es que es, sin lugar a dudas, la estrategia más democrática para poder nosotros volver a un gran diálogo nacional con todos los sectores, desde los sectores de la derecha política venezolana, empresarial. El ministro Arriaza asegura que le están haciendo honor al presidente Hugo Chávez con una Asamblea Nacional Constituyente, ya que esta permitirá abrir puertas para la organización del pueblo. Para Henry Ramos Ayub, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, la solicitud consignada ante el Consejo Nacional Electoral por parte del presidente Maduro para la realización de una Asamblea Constituyente representa un atentado a la Constitución. Diana Martínez nos informa. ¿Cómo se entiende una constituyente donde las bases comiciales e incluso la procedencia misma de la constituyente, como lo dice la Constitución, no sea consultada por el pueblo? Es una consulta que Nicolás Maduro se hace a sí mismo. Él dispone que haya una Asamblea Nacional Constituyente, él dispone cómo va a estar constituida, él fija las bases comiciales, él fija el tipo de votación, él fija los sectores que pueden concurrir, etcétera, etcétera. Es decir, un saqueo a la democracia.
Ayub aseguró que una asamblea constituyente inconsulta rompería con el derecho al voto en Venezuela. Desde la concentración realizada en Altamira, el diputado señaló que la MUD siempre se propone marchar pacíficamente hacia sedes del poder público. Nuestro derecho a manifestar no puede estar tasado ni regulado, que digan usted no puede manifestar por aquí, usted no puede manifestar por allá. Nosotros podemos manifestar en cualquier lugar del país pacíficamente. Ellos manifiestan donde le da la gana. El parlamentario aseguró que las manifestaciones continuarán y tachó de incongruente la pretensión del gobierno nacional de prohibir a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática marchar hacia el municipio Libertador cuando muchos consiguieron la mayoría de sus votos dentro de esta jurisdicción. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Elías Jagua, presidente de la Comisión Constituyente, asegura que el camino de Venezuela será la paz y la victoria de la Revolución Bolivariana y la democracia. El ministro Elías Jagua estuvo en el CNE durante el acto de entrega del decreto de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ha activado usted hoy el mecanismo supremo del poder originario? La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo ha hecho desde el espíritu bolivariano, lo ha hecho desde el espíritu republicano y sobre todo, lo sé, compañero, como somos compañeros de usted, que lo ha hecho desde el profundo espíritu cristiano de amor por los hombres y las mujeres de esta patria. Y por eso todos sus compañeros y compañeras de la dirección política, militar de la revolución, lo acompañamos en esta decisión histórica de convocar al pueblo, al poder popular originario. Elías Jagua dijo que garantizarán la independencia de Venezuela. El Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, era el destino de la movilización opositora que partió desde el distribuidor Altamira. Cuerpos de seguridad del Estado lo evitaron. Manuel Covela nos ofrece los detalles. ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¡Venezuela! Con los diputados del bloque de la Unidad en primera línea, manifestantes opositores tomaron nuevamente la autopista Francisco Fajardo rumbo al centro de la capital, meta que volvieron a impedir los cuerpos de seguridad. No avanzaron más allá del este de la ciudad. La acción dispersiva obligó a los manifestantes a tomar dirección inversa. Fueron retrocediendo a medida que los efectivos ganaban terreno. El repliegue continuaba pese a que varios manifestantes intentaron hacer frente. Los manifestantes fueron abandonando la Francisco Fajardo, la mayoría de ellos por las salidas de Chacao y del distribuidor Altamira, justo donde empezó la movilización. Después de unas 2 horas de enfrentamientos, los cuerpos de seguridad lograron replegar a los manifestantes de la autopista Francisco Fajardo. Se retiraron hacia la Plaza Francia. Desde el distribuidor Altamira, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas a Jesús Juan Albi Zambito por su presunta responsabilidad en la muerte de Almelina Carrillo Virgüez, luego de haber sido impactada por un objeto contundente. La víctima resultó herida durante una manifestación el pasado 19 de abril en la parroquia La Candelaria, aquí en Caracas, y falleció 4 días después como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico severo. Luego de las investigaciones por parte del Ministerio Público y el CICPC, Zambito fue detenido este martes en su residencia. Más de 60 comercios y empresas fueron objeto de actos vandálicos en las últimas 24 horas en el estado Carabobo. El Ministerio Público ya inició las investigaciones pertinentes. Randolfo Blanco nos amplía la información.
Aun cuando este miércoles hubo un fuerte despliegue de efectivos de la Guardia Nacional y Policía Regional en las zonas más críticas de los municipios Valencia y Naguanagua, la cifra de los establecimientos robados y destrozados superó las 60. Policía no había guardia, no había nada. Llegaban, pasaban y no hacían nada. Yo estuve aquí hasta la 1 de la mañana y sin poder hacer nada, viendo a la gente metiéndose. Entre los establecimientos atacados está el supermercado Villa Florida en el municipio de Valencia, en donde falleció el joven de 21 años de edad, Jonathan Quintero. Aparentemente el dueño del local accionó su arma de fuego impactando al joven en la cabeza. Según información de Protección Civil, en el sector Girardot del municipio de Naguanagua, una unidad de transporte se volcó al intentar esquivar una barricada, arrojando el saldo de 2 fallecidos y 10 lesionados. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Adán Chávez, ministro para la Cultura y miembro de la Comisión Presidencial Constituyente, asegura que con la convocatoria del poder originario del pueblo van a fortalecer el Poder Judicial, la Constitución Nacional y preservar el legado del presidente Hugo Chávez. Sin duda que todo estará basado en la Constitución y en las normas establecidas, de tal forma que se va a hacer una elección universal, directa y secreta, donde va a participar toda la población en edad para ello, toda la población que cumpla con las normas establecidas en la Constitución y en las leyes. De tal forma que, como tú mismo lo acabas de decir, es una burda manipulación, otra manipulación más de la oposición, que por cierto, ya ha dado muestras de lo que está es muy asustada porque vamos a ese proceso constituyente, a ese proceso de elecciones. Ellos decían que querían elecciones, bueno, vamos a las elecciones. No hay unas elecciones más generales y más representativas y participativas, además, contempladas en nuestra Constitución, que estas elecciones para elegir una nueva Asamblea Constituyente. Destacó el ministro Adán Chávez que los derechos sociales se van a mantener en la Constitución. Un grupo de senadores de Estados Unidos presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta para imponer nuevas sanciones contra el gobierno venezolano y exigirle al Departamento de Estados Unidos un esfuerzo regional para paralizar la crisis en el país. En el documento apoyan proporcionar $10 millones a agencias de ayuda exterior estadounidense para que se alivien las necesidades de los ciudadanos venezolanos, además de $9.5 millones para organizaciones de sociedad civil en defensa de los derechos humanos. El secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmó que confía en el apoyo de los países europeos para lograr avances en la situación política de Venezuela. En Zulia, la oposición marchó hasta la sede de la circunscripción militar en rechazo a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. José Leonardo Nava nos presenta la información. Desde las 9 de la mañana, los distintos partidos políticos, junto a la sociedad civil, se concentraron en la prolongación Circunvalación 2 con Avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, con la intención de llegar hasta la sede de la circunscripción militar, donde está ubicada la Junta Regional del CNE. Sin embargo, piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el paso y solo fue permitido el acceso de una representación que entregó un documento a las autoridades de la SODI Occidental. La única forma de conversar es a través de los votos y el voto es universal, lo dice la Constitución venezolana, universal, directo, secreto. ¿A qué me vas a decir? Que votan los que están en un consejo comunal. Que cuando se conforma un consejo comunal, impiden a los que no son del gobierno inscribirse en el consejo comunal. Y si logran hacerlo, no se lo registran. La Constitución no es el problema es el modelo que nos ha robado la tranquilidad, la comida, nos lleva por el camino de la miseria. Y hoy nos obliga y nos reclama a todos los demócratas y venezolanos a exigir un cambio a través del hilo constitucional. La marcha además tuvo como objetivo pedirle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defender la Constitución y cesen algunos excesos que se han producido contra las recientes manifestaciones de la oposición. Cuando uno mueve masa, las masas uno tiene que ser responsable. Hoy en día tenemos 30 fallecidos, las convocatorias de la violencia lo han generado y eso tiene que tener un responsable y eso lo va a decidir esta mesa de convocatoria de esta gran asamblea constituyente. Finalmente, el alto mando militar de la SODI Occidental informó que el documento entregado por la coalición opositora será presentado ante las autoridades del Comando Estratégico Operacional para su respectiva consideración. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, respalda la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, asegurando que los sectores de oposición venezolana fueron los primeros en exigir una constituyente y ahora la catalogan como un golpe de Estado. No quieren aceptar cuando el llamado que
que ellos mismos estaban haciendo al presidente Nicolás Maduro. Se han resistido porque quieren mantenerse en la violencia, quieren la intervención del Estado por parte de fuerzas extranjeras. Y desde aquí nosotros vamos a seguir dando la pelea. Seguiremos luchando, seguiremos trabajando, pero el pueblo nunca se rinde ni se rendirá. Por su parte, el diputado del PSUV, Darío Viva, señaló que la constituyente busca perfeccionar la Constitución de 1999, teniendo como sujeto protagónico al poder popular. Las conquistas que han obtenido a raíz del avance de estos 18 años de la revolución. Es profundizar el Estado de Derecho, es profundizar la participación y el protagonismo de nuestro pueblo, es profundizar la democracia en Venezuela, es la garantía de que haya estabilidad política, porque también se propone introducir en ese proyecto de constitución que nacerá producto de la Asamblea Nacional Constituyente la garantía de que aquí no se vuelvan a repetir actos como los que sucedieron aquí el 11 de abril con el golpe de Estado. Los dirigentes oficialistas indicaron que a través de la constituyente se busca llamar al diálogo y a la paz en el país. Diputados a la Asamblea Nacional por la Unidad denunciaron la violación de la inmunidad parlamentaria de Wilmer Azuaje, detenido este lunes por el SEBIN. Guanipa aseguró que se trata de una detención arbitraria debido a que a Azuaje se lo llevaron sin ningún tipo de orden judicial. Sostiene que el Poder Ejecutivo mantiene un golpe continuado contra el Legislativo y se solidarizó con la familia del diputado. No tenemos ninguna información de Wilmer Azuaje y responsabilizamos al Gobierno Nacional de la integridad física de él, de su detención arbitraria, y llevaremos a organismos internacionales lo que es una nueva violación de la inmunidad parlamentaria que demuestra claramente que no ha habido reversión de ninguna sentencia y que Venezuela está en un golpe de Estado continuado. Reiteró que acudirán ante instancias internacionales para denunciar la detención del diputado Azuaje, que demuestra el aumento de la persecución a dirigentes de oposición. Indicó que el único diálogo en el que creen es el voto. Nahum Fernández, presidente del Consejo Municipal Bolivariano de Libertador, negó que el gobierno vaya a cambiar la Constitución al convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La Constituyente trae un elemento importantísimo, que es blindar la Constitución. Nosotros no estamos cambiando la Constitución. La Constitución lo que se le va es a integrar nuevos elementos que son visibles ante los ojos de la sociedad. Nosotros tenemos que blindar, por ejemplo, los beneficios que tienen las personas adultas mayores, que son sus pensiones. Fernández considera que la oposición no quiere una constituyente porque le teme al pueblo. Sería un diálogo franco, abierto con aquellos que van a ser los demandantes, ¿no? En este sentido, el pueblo organizado, el pueblo consciente, el pueblo político, el pueblo que además forma parte de la sociedad. Pareciera que ellos no quieren, ni nunca han querido, ir a un diálogo franco con la gente, que nosotros querramos profundizar. La democracia protagónica y participativa es el escenario máximo de democracia. Lo que queremos hacer, así no le gusta a la burguesía y así no le gusta a los cogollos que representan el capitalismo en Venezuela, nosotros lo que queremos hacer es transferirle todo el poder al pueblo. A juicio de Fernández, la oposición no tiene ningún proyecto que presentarle a los venezolanos para solucionar los problemas del país. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, indicó que se debe respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como ente comicial dar prioridad al llamado a elecciones regionales que se encuentran vencidas. Creo que en estas circunstancias de crisis que vive el país, lo esencial, lo fundamental, lo necesario es el cumplimiento irrestricto de la Constitución. Como no hay suspensión de ninguna de estas obligaciones, el Poder Electoral continúa en deuda con los venezolanos y el llamado es a que convoquemos estos procesos electorales y hagamos propia, en definitiva, el carácter democrático expresado en nuestra Constitución. A juicio del rector Rondón, el presidente Nicolás Maduro puede proponer la iniciativa de una asamblea constituyente tal como se basó en el artículo 348, pero no puede activar la misma como lo aseguró en el artículo 1 del decreto presentado este miércoles ante el CNE, puesto que primero se debe someter a una elección de los venezolanos, quienes finalmente activarían o no la convocatoria. En definitiva, aquí hay una confusión importante sobre este decreto que está configurado a la base de una convocatoria y no corresponde a las atribuciones, como lo estoy señalando, en base al artículo 347, una convocatoria, sino una iniciativa. Insisto en esto, esta iniciativa de convocatoria que estamos recibiendo en el día de hoy debe ser sometida a consideración
de todos los electores del registro electoral, a todos los venezolanos, al pueblo. Reiteró Rondón que el decreto presentado por Maduro debe ser evaluado por el CNE y aprobar las bases comiciales, tal como sucedió en 1999. Aseguró que en este proceso no se debe segmentar al electorado y que en la iniciativa presidencial no existe universalidad. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que su país no está de acuerdo con la decisión del presidente Nicolás Maduro de realizar una constituyente por considerar que la medida va en contra de la actual constitución venezolana. Colombia también rechazó la medida en la reunión de la CELAC que se realizó este martes, en donde no hubo acuerdo por ausencia de 7 países, señalando que esta decisión no ayuda a resolver la situación del país, pues insiste que para solucionarla es necesario las elecciones regionales. Por su parte, el canciller español Alfonso Dastiz también expresó la preocupación de su país ante las medidas tomadas por el Ejecutivo venezolano, resaltando que para solventar la crisis que atraviesa el país se debe convocar elecciones por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto que permita la reconciliación de los venezolanos y el restablecimiento de la democracia. Bien, con esto, amigos, hacemos una breve pausa. Ya venimos con más de Noticiero Venevisión. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Eustaquia Brito necesita con urgencia Aromacin en tabletas 25 miligramos, Someta de 4 miligramos en ampollas y Oxali Platino de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-928-462. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, resultó herido durante las protestas que se llevó a cabo este miércoles. Rafael Aníbal Camacho nos cuenta los detalles. Guevara sufrió una herida en el pie izquierdo debido al impacto de una bomba lacrimógena durante la movilización y fue atendido de emergencia en un centro asistencial de Las Mercedes. Aseguró que no es legal el llamado a una constituyente realizado por el presidente de la República y afirmó que persistirán en su agenda de calle. La constituyente que convocó Hugo Chávez primero tuvo un referendo para ver si la gente la quería o no, con las bases comiciales. Segundo, tuvo un proceso de constituyentistas electos por la gente directa. Y tercero, luego se refrendó la Constitución. Esto no es lo que está planteando Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lo que está planteando es un nuevo Congreso de la Patria. El diputado Juan Requesens aseguró que el Ejecutivo tiene la oportunidad de rectificar su política, además de criticar la manera como se dispersó la manifestación en la autopista Francisco Fajardo este miércoles. Si ustedes rectifican y hacen respetar el Estado de Derecho, quizás puede que ustedes se pongan del lado del correcto de la historia, pero si siguen como van, señores, este pueblo va a atravesar ese piquete y vamos a llegar al centro. También la defensora de derechos humanos, Lilian Tintori, hizo un llamado a respaldar el trabajo de los medios de comunicación durante la cobertura de las acciones de calle. A los medios de comunicación, a los periodistas, a los camarógrafos, déjenlos trabajar. Luego de más de un mes de protestas, la dirigencia opositora reiteró que seguirá su agenda de calle este jueves. También afirmaron que Venezuela no necesita un cambio de constitución, sino que se cumpla el estatuto vigente en la Carta Magna refrendada en 1999. Desde Las Mercedes, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La gobernadora del estado Cojedes, Margot Godoy, expresó que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente busca generar una solución estructural a la crisis que atraviesa el país. Gregory Brusual con los detalles. La mandataria regional y los 9 alcaldes de la entidad manifestaron su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo Nacional,
la cual consideran una alternativa para garantizar la paz en Venezuela luego de haber agotado otros mecanismos. Ha sido en el marco de esta Constitución como nuestro presidente ha venido agotando las vías para llegar a la identificación de objetivos comunes y podamos de esa manera seguir avanzando. Los que se oponen al proyecto bolivariano, pero que abrazan las banderas de la paz. Nos sumamos a la convocatoria que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos todos y todas, saquen cuentas y con objetividad sepan que tienen las mismas opciones que tenemos los chavistas. Godoy también respaldó los anuncios hechos por el gobierno nacional en materia salarial y anunció que ya recibieron los recursos para honrar compromisos con los trabajadores cojedeños. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, exigió a las autoridades que evite la actuación de civiles armados y castigue a los que dejaron 11 personas heridas, 4 de ellas de bala, además de destrozos a vehículos y a residencias en los sectores de La Urbina y El Llanito. Ocariz aclaró que la incursión de hombres con armas de fuego ocurrió este martes, después de finalizadas las protestas de los vecinos. Espera que la prohibición de porte de armas realmente contribuya a que hechos como este no se repitan. Dispararon e hicieron, no solamente dispararon, también desvalijaron vehículos, quemaron 3 apartamentos, es decir, fue una situación muy compleja y la policía llegó, combatió a estos irregulares y los expulsó del sitio. La policía de Sucre, cumpliendo con su deber sin pasarse lo que corresponde a sus competencias, logramos disminuir y apagar el fuego, como se dice, tanto en El Llanito como en La Urbina. El alcalde aseguró que los funcionarios de Polisucre están bajo su mando desplegados en el municipio. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, enfatizó que el presidente Maduro convocó a la constituyente en pleno uso de sus atribuciones ante los ataques de la derecha. Está contemplado en las atribuciones que tiene el presidente. Esta constitución tiene un capítulo especial para el tema de la constituyente, pero creo que no tiene o le falta algo para evitar, en mi criterio, ¿no? Para evitar lo que ocurrió en el 2002, ¿no? Que vengan a unos tipos ahí, le metan un plumazo y la eliminen. Por ejemplo, ahí debería quedar en algún lugar que quien atente contra esta Constitución tiene que estar inhabilitado para ejercer funciones políticas de por vida. Pero yo pediría que la vivienda de la familia, el hogar, no puede ser objeto de transacción financiera que ponga en peligro la estabilidad de ese hogar. Cabello asegura que la oposición le tiene miedo a la constituyente porque ésta le otorga el poder al pueblo. Lo mismo del 11 de abril, porque a ellos no les sirve llegar al poder en elecciones, porque ellos llegando al poder en elecciones no pueden eliminar al Tribunal Supremo, no pueden eliminar al Consejo Nacional Electoral, no pueden eliminarse ellos mismos en la Asamblea. Entonces necesitan llegar por un instrumento de facto, porque les tienen miedo al pueblo. Para ellos no hay nada más extraordinariamente espeluznante que el poder de nuestro pueblo. Cabello asegura que a través de la Asamblea Nacional Constituyente se buscará mejorar los beneficios de los venezolanos a través de la inclusión de las misiones sociales para darle rango constitucional. Estudiantes marcharán este jueves 4 de mayo desde cada universidad del país. Indicaron que antes de las movilizaciones se realizarán asambleas en cada casa de estudios. Oliver Rodríguez nos informa. Daniel Ascanio, presidente del Centro Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar, pidió a las madres de los estudiantes, a los trabajadores, a los sindicatos y a la sociedad civil en general acompañar la convocatoria en la que también participarán los diputados de la Asamblea Nacional. Mañana, desde cada universidad, habrá asambleas estudiantiles en donde no nada más invitamos a los estudiantes, sino a todos los sectores de la sociedad. Estas asambleas tendrán por fin movilizaciones a distintos puntos de Venezuela. No es nada más en Caracas, insisto, es en todas las regiones del país. ULA, UDO, LUZ, UC, todas las universidades nos movilizamos en defensa de nuestra democracia. Los dirigentes estudiantiles expresaron que es importante recordarle al país que a pesar de las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado, los venezolanos ya cumplieron más de un mes en las calles.
hoy tenemos más de un mes resistiendo. Esto no es una carrera de velocidad, esto es una lucha de resistencia. Tenemos más de un mes resistiendo en las calles. Expresaron que a pesar de que los estudiantes se han movilizado pacíficamente con sus manos blancas y sus rostros limpios, la respuesta del gobierno ha sido todo lo contrario. Aquí no hay armas, aquí no hay violencia. Aquí lo que pueden ver es un grupo de jóvenes que quieren un mejor futuro y que quieren una Venezuela diferente. Es importante destacar que diputados y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática se dieron su espacio al movimiento estudiantil para concretar el llamado a manifestación de este jueves, en la que inclusive no se descarta que las autoridades de estas casas de estudios se sumen a este llamado. En la sede de Voluntad Popular, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, acusó a la oposición de los nuevos ataques contra el sistema eléctrico nacional que se han producido en las últimas 48 horas. Mota Domínguez informó que este lunes falleció una persona que presuntamente intentaba interrumpir el servicio en la subestación El Isidro, ubicada en el estado Falcón. También denunció que este martes se interrumpió el servicio en toda la isla de Margarita y en plena acción de recuperación del sistema hubo otro ataque que dejó sin luz a los estados Táchira y Mérida. Según el ministro, estos hechos buscan generar zozobra y desasosiego en la población. Coincide con el llamado a la desestabilización, el llamado a la paralización del país que se hiciese públicamente por parte del señor Julio Borges, donde él manifestó que se iban a tomar acciones por parte de la derecha y por parte de grupos de oposición para paralizar el país. Precisamente, una vez hecho el anuncio de nuestro comandante presidente de convocar a la constituyente el día 1 de mayo, empezó el ataque sistemático y de una forma continua al sistema eléctrico nacional. Muchas personas lo analizan, creen que es algo falso, pero aquí están las pruebas, toda vez que vuelven a aparecer los detenidos y vuelven a aparecer fallecidos por electrocutamiento. El ministro también manifestó que detuvieron a 5 personas presuntamente vinculadas con el apagón que se originó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Estado Vargas, hace unas semanas. Hizo un llamado a las comunidades a organizarse y evitar ataques al sistema eléctrico. La Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros en el estado de Nueva Esparta advierte que el apagón del martes podría repetirse producto de la desinversión en el sistema energético y la falta de mantenimiento en los equipos. Nelmari Salazar nos tiene los detalles. Los expertos lamentan que no se aprovechara el gasoducto inaugurado en el año 2013 para poner en funcionamiento las plantas generadoras operadas con este tipo de combustible y así evitar la dependencia eléctrica desde tierra firme. El cable submarino está transportando alrededor del 40% de la potencia que requiere Margarita. Entonces, ¿por qué se queda prácticamente toda Margarita a oscuras cuando hay una falla en el cable? Porque hay una inversión que debió hacerse en un sistema de protección, se llama Sistema de Protección de Relés de Baja Frecuencia, para que cuando baja la frecuencia en la transmisión del cable, porque va a haber una falla, ese sistema sacaba el cable y quedaban el resto de las plantas trabajando. El 90% de la isla de Margarita quedó sin el servicio eléctrico por más de 8 horas. Ciudadanos denuncian pérdidas materiales producto del inesperado apagón. Fueron varias horas sin luz. Mi freezer se me dañó. ¿Quién me lo repara? Un aire acondicionado. Pero ¿quién va a responder por eso? Nadie. Nosotros mismos con nuestro bolsillo. O sea, sabotaje externo no creo. Que va a venir una tortuga y va a mover un cable submarino, eso es mentira. Las fallas en el servicio eléctrico en el estado Nueva Esparta generó protestas con cierre de vías y quema de cauchos en diversos sectores de la ciudad de Por la Mar. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Petróleos de Venezuela emitió un comunicado en el que repudió los hechos violentos registrados durante las últimas semanas contra bienes, unidades de transporte y sedes administrativas de la estatal petrolera en varias entidades del país. A través de una misiva, la Junta Directiva y los trabajadores de PDVSA denunciaron el amedrentamiento, secuestro y hurto a sus conductores, así como el incendio de una gandola de combustible de la estatal en la urbanización La Hacienda, en Caudar, Estado Lara. Calificaron estas acciones como terroristas e hicieron un llamado para que sean penalizadas por las autoridades correspondientes con todo el rigor de la ley. Igualmente expresaron su pleno apoyo a la gestión del presidente Nicolás Maduro. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Sucre, Milagros Paz, denunció la escasez de alimentos en la ciudad de Carúpano. Joan Natalie Ceballos nos informa.
Por el Estado Sucre manifiesta que familias carupaneras hacen grandes esfuerzos para obtener alimentos entre la escasez y los altos costos. No entiendo cómo el presidente de la República pretende que los carupaneros sean camellos, ni agua ni comida, y hoy el pueblo se está muriendo de hambre. Más de 650.000 familias hoy no tienen acceso a la caja de alimentación de los CLAP. Destacó que la conflictividad social se ha incrementado, ya que la situación ha llevado a realizar trancas de vías como medida de protesta. Y no hay nadie que pueda decirle a esta gente y que pueda rendirle cuentas al pueblo de Carúpano, al pueblo de Sucre y al pueblo de Venezuela sobre dónde y cuándo van a tener sus alimentos. La parlamentaria hizo énfasis en que los alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción no llegan a todas las familias carupaneras, así como también que el poder adquisitivo no da para satisfacer sus necesidades de alimentación. Desde Carúpano, en el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público inició la investigación por el homicidio de Jonathan Quintero, de 21 años, en el sector Villa Florida de Valencia. Igualmente informaron de la muerte de otras 2 personas en los hechos ocurridos en Naguanagua. El Ministerio Público designó al fiscal 27 de Carabobo para las averiguaciones de los hechos irregulares en la villa. En menos de 24 horas, más de 50 establecimientos comerciales han sido robados y destrozados en los municipios Naguanagua, Valencia, Los Guayos y Libertador. Protección Civil también informó que en cuanto al accidente en el distribuidor Girardot, 2 personas fallecieron y 10 resultaron lesionadas. Esto debido a que la unidad de transporte se volcó intentando esquivar una barricada. La noche de este martes fue asesinado un taxista tras resistirse al robo de su vehículo mientras realizaba una carrera entre la esquina de Trocadero y San Gabriel de la avenida Panteón, aquí en Caracas. Al menos 2 disparos recibió la víctima, según vecinos del sector. Los responsables fueron los pasajeros del vehículo. Piden mayor seguridad en esta zona de la parroquia San José. 2 detonaciones, oímos primero. Y entonces bajamos a ver, y cuando ya todos los vecinos bajamos, pues me asomó por la ventanilla del carro a ver si conocía al señor. Y no nada, el señor nada más le vi el tiro que tenía en el pecho, en el lado derecho, y tenía la franela desgarrada. En otro suceso, este martes, Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, de 30 años, murió tras quedar atrapado en una línea de fuego en Puente Baloa, Petare, municipio Sucre. Familiares aseguraron que iba a comprar queso con su hermana de 15 años cuando recibió 2 disparos. Había mucho rebulicio cuando ella se trata de ver, llegó una vecina y dijo, es tu hermano que está ahí. Ya estaba tirado con 2 tiros en el costal derecho. Familiares exigen que cesen los enfrentamientos, que se ven afectados los vecinos del sector. Momento de hacer una breve pausa. Ya venimos con más información. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente Willy Oviedo necesita con urgencia el medicamento Tegretol de 200 o 400 miligramos, Quetiapina y Valpron de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0212-432-0810. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos lo que pasa en el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó que actualmente el mundo necesita líderes que defiendan la libertad de los medios de comunicación. Este mensaje lo hizo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Guterres subrayó en su discurso la importancia de que se defienda el derecho a la verdad y pidió el cese a la represión hacia los periodistas. Recalcó además que la labor de los periodistas es crucial para combatir la desinformación y alegó que la libertad de prensa fomenta la paz y la justicia para todos. El presidente estadounidense Donald Trump recibió este miércoles al líder palestino Mahmoud Abbas en la Casa Blanca.
Ambos mandatarios tuvieron su primer encuentro para enfocarse en reiniciar las conversaciones por la paz en Israel. Surgen acusaciones entre los candidatos a las elecciones presidenciales en Francia. Marine Le Pen aseguró querer un referendo para que Francia se independice de la Unión Europea. Por el contrario, Emmanuel Macron aseguró que su rival llevaría a Francia a una guerra civil. 12 obreros murieron luego de una explosión en el túnel ferroviario al suroeste de China, informaron este miércoles las autoridades. La explosión fue ocasionada por la acumulación accidental de gas en un túnel de Guizhou. Bueno, y con esto hacemos una breve pausa. Ya venimos con más información. Muy breves. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Luis Miguel y los detalles de su situación legal luego que fuera detenido. El cantante estuvo arrestado durante unas horas este martes en Los Ángeles, California, por no cumplir la orden de presentarse ante un juez federal. Según informó el abogado del Sol de México, él voluntariamente habría tomado la decisión de comparecer ante la fiscalía y fue puesto en libertad con una fianza de $1 millón pocas horas después. El representante legal de Luis Miguel también aseguró que el artista no se había presentado las veces anteriores ni recibió las comunicaciones porque no tenía un abogado, pues lo abandonaron. Ahora él deberá presentarse de nuevo el 11 de mayo y todas las fechas subsiguientes hasta que se acabe el caso. Y si no cumpliera, ya no tendría oportunidad de fianza. Recordemos que la Corte busca determinar los bienes embargables del artista y conseguir que satisfaga la cantidad que se le reconoció a su ex-manager por incumplimiento de contrato. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Vamos con una pausa comercial, pero ya regresamos. Ya venimos. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque este miércoles el criollo Antonio Senzatela fue nombrado novato del mes en la Liga Nacional. El lanzador derecho no pudo tener un mejor inicio como profesional en las mayores y registró 3 triunfos y solo una derrota en su primer mes de la rotación de los Rockies de Colorado. De igual forma, mantiene una efectividad de 2.81 en 32 entradas de labor. Entre los pitchers novatos comanda las entradas lanzadas, victorias y juegos iniciados. Pasamos al fútbol porque la Juventus picó adelante en la serie de semifinales que disputa frente al Mónaco en la Liga de Campeones. Los italianos contaron con una gran actuación del argentino Gonzalo Higuaín, quien anotó los 2 tantos del juego en el minuto 29 y al 59. El partido de vuelta se disputará el próximo martes en Turín. Con la información deportiva llegamos al final de la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden.